Buenas tardes, un saludo a cada uno de ustedes. Hoy estamos transmitiendo este devocional un poco tarde, pero por cuestiones de fuerza mayor no pudimos hacerlo hoy temprano, por la mañana, pero lo hacemos a mediodía o aquí es tarde, de hecho, 2:25 de la tarde, hora de California. Antes de entrar en el tema, quiero pedir disculpas por el atraso. Siempre es un honor, un gusto poder compartirlo. A veces tenemos contratiempos, cuestiones de trabajo que se dan, pero siempre lo hacemos con gusto, con alegría, y siempre damos gracias a Dios, porque Dios es bueno y misericordioso, y siempre tocando los temas de la gracia que Dios nos permite entender. Sabemos que al final de esta serie de mensajes que vienen, Dios hablando a la vida nuestra sobre los temas diversos en la palabra, de los personajes que usaron gracia, cómo la usaron, cómo la aplicaron, cómo la recibieron, qué causó la gracia en ellos. Y es extraordinario, es maravilloso, hermanos, poder entenderlo y meterse a esa línea del Espíritu. Conocer el tema de la gracia para mí ha sido de gran bendición, como conocer los temas del amor de Dios para nosotros. La gracia es algo, hermanos, que Dios nos ha regalado, que nos ha dado, el favor que no merecemos. Ahora quiero que usted y yo veamos cómo viene David y aplica la gracia. Él mismo fue lleno de gracia, pero ahora le toca aplicarla con un ser que él ama, que él quiere, que no le ha correspondido el amor. Un ser que que está metido en el corazón de David, y es su hijo. El hijo que en el capítulo anterior mató a un hermano, porque este hermano violó a su hermana. El rey David traía conflictos serios en su familia. Por X o Y motivo, los errores están ahí puestos, están explicados en la Biblia, de que los errores nos alcanzan a todos, el pecado nos alcanza a todos, la falta nos alcanza a todos. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y cuando Dios dice todos pecaron, es porque todos pecamos. Así que debemos de entender que caminamos por gracia, servimos por gracia, predicamos por gracia, que todo lo que recibimos en la vida de bendición es por gracia y misericordia. Nada que recibimos es porque realmente lo merecemos, porque somos hallados faltos. Sin embargo, la misericordia de Dios, la gracia de Dios en nosotros, nos abre esa brecha para poder vivir, para poder ser guiado por su Espíritu Santo. David, con todos los problemas personales que tenía, familiares, que aquí ya sus hijos están grandes, aquí viene y le toca alguien el corazón a David, alguien que quería mucho a su hijo Absalón, y Absalón, aunque había matado a su hermana, con una razón tremenda, porque este hermano a quien David mató había hecho algo realmente muy poco visto. Y Absalón tomó la ley en sus manos y mata a su hermano, vengando la muerte o la violación de la hermana, ¿verdad? Terrible. Se desaparece Absalón, David lo llora, obviamente. Y leo con ustedes para entrar en sí al punto que hoy quiero marcar, o que Dios pone en mi corazón que marque. Leo Segunda de Samuel capítulo 14, y aunque hay tanto que leer acá, voy a leer desde el 18. Entonces David respondió y dijo a la mujer: yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntaré. Y la mujer dijo: habla mi señor el rey. Y el rey dijo:
¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? La mujer respondió y dijo, vive tu alma, rey señor mío, que no hay que apartarse a la derecha ni a la izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado. Porque tu siervo Joab, él me mandó, y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras, las cuales le había dicho anteriormente. Para mudar al aspecto de las cosas, Joab, tu siervo, ha hecho esto, pero mi señor es sabio, conforme a la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer lo que hay en la tierra. Entonces el rey David dijo a Joab, he aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Absalón era joven, era el hijo de David. David lo amaba con todo su corazón, la Biblia así lo describe. Y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia. Y después que bendijo al rey David, después que bendijo al rey, dijo, hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia. Repito, hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia en tus ojos. Rey, señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Se levantó luego Joab y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey, el cual era su padre. Obviamente David estaba sentido por el acto de suicidio, de venganza de Absalón, matando a su otro hijo, vengando la muerte de su hermana, su hija de David. Lo perdona, le extiende la gracia. Ese es el tema. Esa gracia que perdona, esa gracia que uno de padre muchas veces tiene que aplicar en un caso extremo, en este caso David con su hijo Absalón. Oiga, viene Absalón y es recibidor de esa gracia que no merece, porque David lo estaba perdonando, pero no le habló, aunque le permitió venir al palacio. Váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió a Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. No vio el rostro de su padre, pero ya estaba en su casa. Hermanos amados, yo quiero hablarles al corazón una vez más, porque ¿qué hubiésemos hecho nosotros si estuviéramos en los zapatos de Absalón, de haber vengado la muerte de nuestra hermana que nuestro mismo hermano violó? Pero ahora, a pesar de que se había ido y estaba huyendo, David lo seguía queriendo, David su padre, el rey, lo seguía amando. Absalón tiene dentro del reinado de David alguien que es Joab, que intercede por Absalón y le pide y hace que esta mujer vaya y le diga a David que regrese a su hijo. David lo escucha, lo razona, lo discierne con sabiduría y le dice que venga, pero que no vea mi rostro. Mostrando que aunque perdonó, que aunque le permitió a su hijo regresar y estar dentro de su reino, dentro de donde él gobernaba, pero que no vea mi rostro, estaba sentido. David aplicó gracia para su propio hijo. ¿Cuántas veces nosotros no tendremos que aplicar gracia de esta manera para con un hijo que falló? ¡Wow! Hermanos, debemos de saber aplicar gracia. Ahora, Absalón recibe la gracia y no hace mucho con ella. Ese es otro punto. Aunque se benefició de la gracia y tuvo la oportunidad, aún así, Absalón sigue con su manera de ser. Sigo leyendo, continúo leyendo.
Ahora el versículo 25. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Era simpático, caía bien, era bello. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Era un hombre perfecto físicamente hablando, hermoso, dice la Biblia. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba, dice la Biblia. Sigo leyendo. Pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos de peso real. Y le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. Continúo leyendo. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén, y no vio el rostro del rey, aunque en la gracia ya había sido perdonado, no había visto el rostro de su padre. Eso es bien tremendo, hermanos, porque a veces nosotros ya nos han perdonado la falta, pero todavía hay un rencor en el corazón de aquellas personas. En los zapatos de Absalón deberíamos de entender que es imperativo que nosotros al recibir la gracia pidamos perdón genuino, hermanos, porque si nos perdonaron, ¿cómo no vamos a perdonar nosotros? ¿Me entiende? ¿Qué hubiera causado si Absalón, hermanos amados, al recibir esa gracia de poder regresar ya cerca de su padre, se hubiera humillado, hubiera pedido perdón? Seguramente hubiera enternecido el corazón de David, pero no fue así. Pasaron 2 largos años. Ahora, Absalón muestra una área que espero que nosotros que no nos similemos y entendamos que si nosotros no aprendemos a ser sinceros, cosas malas nos van a pasar. Mire lo que dice aquí. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Y mandó a Absalón por Joab, el que lo había ayudado a regresar a la casa del padre, para enviarlo al rey. Pero él no quiso venir. ¿Quién? Joab. ¿Por qué? Porque estaba siguiendo las instrucciones del rey. Joab no era mala persona. Pero él no quiso venir y envió aún por segunda vez y no quiso venir. Tenía su razón. Entonces dijo a sus siervos, al rey, mirad, el campo de Joab está junto al mío, y tiene allí cebada, id y prenderle fuego. El que había matado a su hermano, el que había huido, al cual Dios le había extendido una gracia de regresar, pero porque Joab no quería atender a su llamado, porque también seguramente había algo que lo impedía. Tampoco allí pudo entender que también tenía que pedirle perdón a Joab. Sin embargo, envía a sus siervos, vayan y quemen el fruto, vayan y préndanle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Imagínense todo el trabajo invertido y quemarle el campo lleno de fruto de cebada. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo, ¿por qué han prendido fuego tus siervos mi campo? Y Absalón le respondió a Joab como que sin nada. Esto lo agrego yo, pero aquí lo dice, mire. He aquí yo he enviado por ti diciendo que vinieses a casa con el fin de enviarte al rey para decirle, ¿para qué viene de Jesús? Mejor me fuera a estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey y si en mí hay pecado, mata la falta que había cometido. Todavía dice, y si en mí hay pecado, mátame, como quien dice, lo que yo le hice a mi hermano está bien justificado. Hermanos,
ningún pecado puede estar justificado delante de Dios. Sin embargo, el que se arrepiente y pide perdón alcanza misericordia. Aquí dice, ¿para qué vine a Jesús? Mejor, o ¿para qué me trajiste? ¿Para qué intercediste por mí? Literalmente, ¿para qué pedí gracia o para qué recibí gracia si no puedo ver a mi Padre? Mejor me fuera a estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si yo hay en mí pecado, mátame. Vino pues Joab, con estas palabras lo convenció otra vez más. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey lo besó. En todo esto, David no solo ya había extendido la gracia, había permitido que regresara el hijo, pero aún así Absalón seguía teniendo, hermanos amados, en su corazón esa naturaleza, esa semilla de odio, esa semilla de rencor. En el capítulo 15, Absalón todavía muestra aún más profundo la clase de corazón que tenía. Se subleva contra su padre David. Y ahí tremendo, hermano. Hay mucha tela que cortar. El punto y el tema es, hermanos amados, cuando Dios te extiende la gracia, recíbela. Y no te jactes como Absalón, que no tienes pecado. Porque aunque tus pecados fueron perdonados cuando la gracia se nos fue extendida, seguimos teniendo este cuerpo, este corazón, donde podemos albergar muchas veces el odio y el rencor. Tal vez ya no lo mostramos por fuera y tal vez seamos bellos y hermosos. No lo digo por mí, lo digo por Absalón y por los que son bellos, hermosos y perfectos como Absalón. La perfección humana, la belleza física de afuera, mientras que Dios ve el corazón. La gracia ve todo, hermanos. Y cuando Dios perdona, perdona para siempre. ¿Vale la pena pedir perdón? Claro que sí. ¿A quién? Por supuesto que a Dios. ¿Y a quién? A las personas que hemos ofendido. ¿Y a quién? Más a las personas que nos han ofendido. También, hermanos. ¿Por qué? Porque si hemos albergado odio, ese odio nos destruye. Ese odio no nos va a llevar a estar dentro de la presencia de Dios, aunque te digas o digamos que somos cristianos, aunque seamos líderes, aunque seamos pastores, aunque seamos ministros de Dios. Estemos seguros que la gracia está limpiando nuestra vida y que la gracia que nos salvó jamás nos va a condenar, a menos que en lugar de gracia estemos viviendo una desgracia, como Absalón, hombre perfecto, hijo de rey. Tú y yo, aunque nos veamos por fuera feos, hermano, o tal vez no muy simpáticos, somos hijos de un rey. Por dentro nos lavó la sangre de Cristo. Ahora dejemos que fluya el Espíritu Santo y que nosotros podamos extender esta gracia a todo aquel a quienes Dios nos va a llevar para ser restaurados, aunque tengamos que perdonar y regresen a nosotros. Hermanos, que la gracia de Dios esté contigo, que el Señor te bendiga. Pastor Nelson, un abrazo. Le pido a Dios que lo use en esta campaña donde está, si no es que ya salió de casa, por toda una semana a predicar, hermano, que Dios lo use con poder y que su gracia sea sobre usted, pastor amado. También le damos el saludo a José Crisanto. Dios lo guarde y Dios lo bendiga. La gracia que hizo volver a Absalón no lo supo aprovechar, más bien dejó que su corazón y sus malas intenciones y se voltea contra el
propio Padre que le extendió la gracia. Que el Señor les bendiga. Este es el mensaje que Dios puso en mi corazón el día de hoy. Apliquemos la gracia a nuestra vida y sepamos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana temprano con el favor de Dios a la misma hora. Y quiero contarles que tenemos muchas peticiones de oración de casos muy tremendos. Le pido a cada uno de ustedes que escucha este mensaje que nos lleven sus oraciones y que interceda, hermanos, porque Dios sane al enfermo, porque Dios libere al endemoniado, porque Dios supla la necesidad del que no tiene con nuestras bendiciones. Que Dios les bendiga grandemente, hermanos. Siempre es un gusto, un placer estar con ustedes. Hasta mañana, si el Señor lo permite. Que tengan un feliz resto del día. Amén.